El padre Francisco Javier Bronchalo, en España, más conocido como Pachi Bronchalo, es un sacerdote que dedica su vida al apostolado y de una manera especial a la atención de los jóvenes y de los problemas de los jóvenes. Al padre Bronchalo lo he tenido un par de veces en mi programa en EWTN Cara a Cara, y en más de una ocasión lo hemos citado en Así Prensa, porque el sacerdote tiene dos cosas muy importantes que se llevan muy bien de la mano, ¿no? Tiene una gran claridad y sencillez para explicar cosas fundamentales, y número dos, tiene una gran caridad para hacerlo, ¿no? Y aquí pone en práctica la recomendación de Santa Benedicta de la Cruz. Les recuerdo que esta gran santa es la que, antes de convertirse al catolicismo, como filósofa judía, se llamaba Edith Stein, ¿no? Entonces algunos la conocen como Santa Edith Stein. Pero cuando se convirtió al catolicismo y entró de carmelita, ella tomó el nombre de Benedicta de la Cruz y murió en un campo de concentración nazi. Ella decía, la caridad sin la verdad no lleva a la salvación, y la verdad sin la caridad solamente enfría los corazones. Entonces el padre Pachi explica las cosas con calma y con caridad, ¿no? Y recientemente, como saben ustedes, esta debacle eclesial, que es el famoso, entre comillas, camino sinodal en Alemania, ha tenido pedidos, ¿no?, con votos mayoritarios para abandonar las enseñanzas de la Iglesia respecto del matrimonio, ¿no?, para que cambie la doctrina sobre las uniones homosexuales y sobre las relaciones homosexuales, que cambie la doctrina sobre la ordenación de mujeres y que cambie la doctrina sobre el celibato sacerdotal, para que los hombres casados se puedan ordenar, ¿no? Y claro, la mayoría de los que han votado por esa disposición son personas que o son ex sacerdotes o están muy conectados con ex sacerdotes. Entonces, el padre Pachi tiene razón cuando en una serie de tweets decía que el celibato era un tema importante, ¿no? Y que la pregunta no era tanto por qué nosotros los sacerdotes practicamos el celibato sacerdotal, sino por qué no nos casamos. Y el padre Pachi dice en uno de sus tweets, siempre vuelve a ponerse en el foco mediático eclesial la petición de que haya una renovación de la visión del sacerdote en la Iglesia que permita que hombres casados puedan ser sacerdotes. Plantea la pregunta, ¿has pensado alguna vez por qué los curas no nos casamos? El padre recuerda que efectivamente el celibato sacerdotal es total, es decir, que todos los sacerdotes tienen que regirse por el celibato sacerdotal. Es una tradición de la Iglesia Católica Latina, de la Iglesia Católica Occidental, y que en otros ritos orientales se permiten los sacerdotes casados, pero en todos estos ritos orientales católicos se valora de manera especial el celibato, tanto así que solamente los sacerdotes que son célibes pueden ser obispos. El padre Pachi explica muy bien que este no es un tema, un mandato directo del Señor, sino que es un tema que puede cambiar, ¿no? Pero que puede cambiar no significa que deba cambiar. Significa simplemente que no es un tema de doctrina dogmática, es un tema de disciplina. Pero los temas de disciplina en la Iglesia no son poca cosa, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza un lenguaje ambiguo cuando se dice no se puede, no es absoluto, es un tema que podría cambiar, como si es que, si se puede cambiar, lo cambio mañana, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, por eso es que el padre Pachi, después de explicar esto, sí, efectivamente en la Iglesia Latina no es un mandato directo del Señor, es una disciplina.
Sin embargo, él dice, en ocasiones, detrás de sacerdotes, obispos y cardenales que piden esto, o sea, que los sacerdotes se casen, puede haber también heridas personales dentro de la vivencia de su sacerdocio. Digo puede, no afirmo tajantemente. ¿Qué es lo que dice el padre Pachi acá? Que muchas veces en el pedido de que se acabe el celibato, muchas veces hay problemas. Yo lo recuerdo claramente. Recuerdo que la primera vez que un sacerdote bastante famoso, que después terminó dejando el sacerdocio católico, me dijo, sí, yo creo que los sacerdotes se deberían casar, ¿no? Me sorprendió porque normalmente era un sacerdote que era, digamos, bastante ortodoxo. Yo tenía la impresión de que era así, ¿no? Y luego hubo todo un escándalo porque tenía ya una prolongada relación con una mujer y la había mantenido dentro de su sacerdocio, ¿no? Y recordé en ese momento que cuando él me dijo los sacerdotes se debían casar, según el resultado de la investigación, él ya estaba conviviendo en esa época. Entonces, el padre Pachi no está errado y no está faltando a la caridad cuando dice, no dice todos, no dice siempre, pero hay un tinte de sospecha, esto lo digo yo, cuando un sacerdote, un obispo dice, oye, acabemos con el celibato sacerdotal, ¿no? Y él argumenta esto, el padre Pachi, me parece que su argumento es muy bueno. Dice, hago una pregunta para que me entiendan, me entendáis, él escribe, es español, ¿no? Y dice, ¿qué pensáis que denota un hombre casado que se dedicase más a hablar de las nuevas formas matrimoniales que tendría que aceptar la Iglesia en vez de hablar de la belleza de su propia vida matrimonial? ¿Se dan cuenta, no? O sea, un hombre casado dice lo siguiente, ¿qué pasaría si es que un casado comienza a decir, ¿no? Oye, yo creo que la Iglesia no debería aceptar solamente el matrimonio monógamo heterosexual, ¿no? Es decir, entre hombre y mujer, y que sea único, una relación monógama permanente. ¿Qué cosa pasaría si ese esposo comienza a decir, mira, yo creo que la Iglesia debería aceptar la poligamia, es decir, que los hombres tengan varias mujeres, ¿no? Comencemos por qué cosa creen que pensaría la esposa, que esta es solamente una posición doctrinal. ¿Qué pasa si él debería decir, mira, yo creo que la Iglesia debería dejar que los hombres se casen con otros hombres, ¿no? ¿Qué cosa diría la esposa? Entonces, el padre Pachi, pues, los sacerdotes no tienen una esposa que se queje, pero sí tienen una esposa que es la Iglesia, ¿no? Y nosotros, el resto de los fieles, que no somos sacerdotes, incluyendo los que somos consagrados y estamos comprometidos con votos, somos parte de la Iglesia y en consecuencia podemos decir, oye, un momentito, ¿no? ¿Qué pasó con la fidelidad que se había prometido, ¿no? Nos perturbaría. Entonces, el padre Pachi pasa al siguiente argumento cuando dice, mira, muchos de los que promueven el celibato, el fin del celibato sacerdotal dicen, mira, nosotros no decimos que no hayan sacerdotes que son célibes, ¿no? El que quiera que sea célibe. Lo que deberíamos hacer es que el celibato fuera electivo, eso es lo que dice. Y el padre Pachi dice lo siguiente, el celibato es electivo, nadie te obliga a ser sacerdote, ¿no? Pero una persona no puede decir, me caso con una mujer, me caso por la Iglesia, me caso diciendo que es una relación heterosexual y monógama, y yo termino saliendo pues por la pata de los caballos, termino sacando los pies del plato. Entonces ahí no hay coherencia, ¿no? Entonces, si este hombre se quejara, es que mira, el matrimonio en realidad debería estar abierto, o mira, el matrimonio está abierto a que tú no te cases. Es selectivo, ¿no? Y dice, cito acá textualmente al padre Pachi, dice, claro que nos han dejado elegir. Libremente hemos dicho que sí al celibato al recibir la ordenación. Es algo que sabíamos que es parte esencial del sacerdocio.
Y digo esencial, sigue diciendo el padre Bronchalo, porque para entender el celibato en la iglesia hay que darse cuenta de que está en el núcleo de lo que significa ser sacerdotes. El celibato no es un añadido o un complemento de quita y pon según los tiempos. ¿Qué está en el núcleo de la vida de los esposos? Sigue diciendo, acá sigo citando al padre Bronchalo, la entrega esponsal, el aprender a amarse en donación de la propia vida el uno por el otro, en el plano físico, psíquico y espiritual. Y el padre después cita a San Pablo en la carta de los Efesios, en la que dice que San Pablo exhorta a los esposos a amar a sus mujeres como Cristo ama a su iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? Dando la vida por ella, toda su sangre, para que ella viva. Y dice, la clave para entender el celibato es que los sacerdotes también somos esposos. ¿De quién? De la iglesia. Como todo hombre, también nosotros llevamos en el corazón el deseo de entregarnos, de cuidar, de guiar, de sostener y de dar vida. Tenemos un corazón de esposos. Entonces, esta es una manera no solamente auténticamente espiritual, sino auténticamente genuina de entender el sacerdocio y de entender el valor específico del celibato. Cuando todas estas nuevas doctrinas que está impulsando la catástrofe alemana se inspiran básicamente en la comodidad, en que no podemos ser santos, no podemos aspirar a los grandes sueños y las grandes conquistas de la vida a la que nos llama Jesucristo. Y eso es lo más contrario que hay al espíritu y la letra del Concilio Vaticano II, que señala que todos tenemos igual llamado a la santidad. Todos tenemos un llamado, cada llamado es distinto, pero no existen ciudadanos cristianos de segunda clase. Entonces cuando dicen, mira, es que el fin del celibato para los que no podemos, pues queremos ser sacerdotes, pero no nos da. Entonces tu llamado a la santidad es por otro camino, punto. No tires abajo los caminos que existen simplemente porque tú los anhelas, pero probablemente tu llamado es para otro camino. Entonces, no vuelvas los otros caminos tu camino. Cuando se pierde esta perspectiva espiritual, cuando se pierde esta perspectiva sobrenatural, estamos de caída y hemos abandonado los principios fundamentales de la revelación de Jesucristo. Jesucristo ha venido a revelar una verdad a través de la iglesia, que es sacramento de salvación. Las personas que no quieren vivir esos estándares, esas exigencias, tienen todo el derecho de decir, yo no soy cristiano, yo no soy de acuerdo, ¿no? Acuérdense del gran ateo o agnóstico inglés Bertrand Russell, que recopiló sus respuestas en el debate con el jesuita Frederick Copleston en un libro que se llamaba ¿Por qué no soy cristiano? Y ahí él objetaba, y muchas de sus objeciones eran objeciones completamente epicúreas, ¿no? O sea, abstenerse del sexo es algo que no estoy dispuesto a hacer, punto. Entonces, él no era simpatizante del cristianismo, no lo trataba muy bien, pero por lo menos había una autenticidad. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero todo lo que Bertrand Russell quería, solo que quiero que eso se llame cristiano, y por eso quiero que la iglesia apruebe su propia muerte, reduciendo todos los estándares que le han sido entregados por Jesucristo, entonces, obviamente, nosotros estamos frente a uno de los ataques más perniciosos contra la iglesia, porque es un ataque sin juzgar las intenciones que viene de dentro, y esos son los peores. Que tengas un buen día.